¿Por qué se dice que la alquimia es hermética? No quiere decir que sea prohibida, pero sí hermética. Porque la alquimia no es para cualquier persona, no es para todos. Lo primero que tenemos que entender en cuanto y en tanto a la alquimia, que la alquimia va a contramano de todo lo que aprendimos, de todo lo que nos enseñaron. Es un camino a contramano, a contracultura, a contracorriente. No todos están dispuestos a darse el tiempo y a poner en tela de juicio y así entender que todo lo que nos han dicho que es, no es. Que la única gran verdad es que todo mentira. Entonces, enfrentarse a eso, hay que tener cierta apertura mental, cierta apertura de cabeza, de mente, como por lo menos poder llegar a entender, a interpretar, a discernir lo que realmente tiene que ver con la alquimia. A la alquimia hay dos maneras de llegar, o por las buenas o por las malas. La gran mayoría de las personas, y en ellas me incluyo, llegamos por las malas. Llegamos una vez que nos destruimos, tocamos fondo, nos caímos. Veníamos en caída libre y nos hicimos pelota contra el piso. Entonces tuvimos que reconstruirnos. Ese es el común denominador de aquellas personas que empezamos a transitar por este camino. Tuvimos que reconstruirnos. Y ahí hubo algo que nos iluminó, nos encendió, y entendimos que si teníamos que reconstruirnos con las mismas herramientas, con los mismos criterios, con los mismos conceptos, con las mismas concepciones, con los mismos paradigmas, si nos reconstruíamos con todo eso, íbamos a llegar al mismo destino. Íbamos a llegar otra vez en esa caída libre hasta caer y hacernos pelota nuevamente. Entonces, en una búsqueda para encontrar otros paradigmas, otras concepciones, otras herramientas con las cuales poder reconstruirnos, bueno, ahí es donde llegamos a tener una vida mucho más mística y a poner en práctica la alquimia. La alquimia es proactiva, la alquimia son fórmulas, la alquimia no es teórica, la alquimia es práctica. No sirve de nada tener la teoría si no se va a poner en práctica. Por eso digo que hay alquimistas intelectuales y alquimistas prácticos. Los alquimistas intelectuales son los que saben mucho, pero hacen poco. Los alquimistas prácticos, tal vez intelectualmente, no son unos iluminados y no tienen conocimiento de historia, qué sé yo, de la alquimia estoy hablando, pero sí la ponen en práctica. Tienen la fórmula y se ponen en práctica. Esa es la manera, la peor manera de llegar a la alquimia. Cuando recibimos el ultimátum, nos destruimos y tenemos que reconstruirnos. Pero hay una manera, por las buenas, de alcanzar y empezar a transitar en la alquimia, que para eso estamos, aquellos que lo adoptamos como misión de vida y empezamos a compartirlo, empezamos a difundirlo, empezamos a crear conciencia, a generar conciencia, a despertar conciencia para que no necesariamente una vez que llegas a ese punto de destrucción, antes de eso, antes que ocurra eso, puedas empezar a transitar en este camino de transformación, dar la vuelta atrás, pegar la vuelta, empezar ese viaje a contramano antes de recibir el ultimátum, antes de hacerte pelota contra el piso. ¿Por qué hay que cambiar esos paradigmas? ¿Por qué hay que cambiar esa fórmula? Hay que cambiar esas estrategias porque todo lo que nos enseñaron nos llevó hasta ahí. Todo lo que aprendimos nos llevó hasta ahí. Nada es casualidad, todo es causalidad. Entonces, esa es la manera de empezar a transitar en la alquimia. Por eso es hermética, porque no es para cualquiera, porque hay que tener cierta apertura mental como para enfrentarse a esto de que todo lo que nos dijeron que es, y por eso terminamos como terminamos, no era.
La única verdad en la que creímos ciegamente nos llevó a un lugar donde luego, una vez que nos reconstruimos, entendimos que era todo mentira. Por eso es que la alquimia es hermética. Por eso es que la alquimia no es para cualquier persona. Si este mensaje te resultó práctico o crees que te resultó utilitario, de utilidad, dale like, compartilo. Si crees que estás en esa apertura de poder saber más sobre la alquimia, de querer iniciarte en ese camino de regreso, en ese camino de retrospección, bueno, ahí ponete en comunicación, en contacto conmigo de forma directa y vas a empezar a transitar y te vas a empezar a enterar, a reeducar, a tener una nueva cultura, a tener nuevos paradigmas, a tener nuevas concepciones, a poder utilizar herramientas que tenemos. No tenemos que salir a buscar por fuera, las tenemos. Todas esas herramientas que utiliza la alquimia, las tenemos, son propias, son innatas, son auténticas. Pero por algo no nos enseñaron que las teníamos. Por algo nos lo ocultaron. Pensá en eso. Por algo no nos educaron para esto. Por algo no nos enseñaron todo esto. Nos reacomodaron. Del oro que nacimos en esencia, este sistema nos transformó en plomo. Y cada uno es testimonio vivencial de en lo que se ha convertido. Podés poner en práctica la alquimia o podés llegar a la alquimia por las buenas o por las malas. Si crees que este es el momento, antes de llegar a tocar fondo, empezá a transitar en la alquimia. Contactame.